Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo con unos coritos conocidos o alegres. Que tenía yo, cadenas que tenía yo, las cadenas que tenía yo, Jesucristo la rompió. Las cadenas que tenía yo, las cadenas que tenía yo, las cadenas que tenía yo, Jesucristo la rompió. Ahora me siento libre, me alabo a mi Señor, porque las cadenas Cristo la rompió. Porque las cadenas Cristo la rompió. Las cadenas que tenía yo, las cadenas que tenía yo, las cadenas que tenía yo, Jesucristo la rompió. Las cadenas que tenía yo, las cadenas que tenía yo, las cadenas que tenía yo, Jesucristo la rompió. Ahora me siento libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas Cristo la rompió. Ahora me siento libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas Cristo la rompió. Ya su nombre gloria, ya su nombre gloria, ya su nombre, ya su nombre gloria, ya su nombre gloria, ya su nombre gloria, ya su nombre gloria. Las cadenas que tenía yo, las cadenas que tenía yo, las cadenas que tenía yo, Jesucristo la rompió. Las cadenas que tenía yo, las cadenas que tenía yo, las cadenas que tenía yo, Jesucristo la rompió. Ahora me siento libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas Cristo la rompió. Ahora me siento libre,
bonito es alabar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en Juan 14: mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré sea en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Así es que esa agua es la que necesitamos, ¿verdad? Esa agua es Jesucristo, es el que necesitamos a cada día, a cada momento, porque esa agua es la que puede hacer lo que nosotros necesitamos, nuestra necesidad, ¿verdad? Vamos a cantar este canto, se llama El agua cristalina.
quebrantado mi alma y ahora soy feliz. Gracias, Señor. Ayer nos comentaba, nos decía el pastor Juan, decía, cuando medito acerca del amor que nos tiene Dios, no tengo palabras, dice, no hay palabras para explicar ese amor que Dios nos da. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús nos ama tanto que mandó a su Hijo. Su Hijo fue crucificado por nosotros, por pagar el precio de nuestros pecados. Así de que tenemos muchas razones por qué adorar a nuestro Señor Jesucristo, por qué agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Porque el día que estamos hoy aquí es por una razón que Él nos tiene aquí. El día de hoy está el milagro que Él nos tiene. El día de hoy está la sanación. El día de hoy está... No sé. Es todo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiene tu espíritu que cuando me tocas me haces temblar, y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Y es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra
adorar al Señor. Qué hermoso es saber que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Que no importa cómo esté tu vida, cómo me encuentre yo, Él lo puede hacer posible. Amén, amén. Sí. Servimos a un Dios de poder, a un Dios que nada es imposible, la verdad. Y si Dios manifiesta su poder sobre nosotros, las cosas cambian. Te aseguro que un solo encuentro que tengas con Dios va a cambiar toda tu situación. Porque cuando adoramos, lo hacemos en fe. No podemos mirar a Dios, pero podemos sentirlo y podemos tener la certeza. Por eso dice la palabra que la fe es necesaria para nosotros poder agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonado lo que le buscan. Tú le buscas a Él, Dios va a contestar. Amén. Porque Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y vamos a decirle al Señor, con esa misma nota que está. Unos momentos solamente. No sé lo que estás pasando, pero lo único que puedo decir es que
Ahora sí vamos a rendir ese aplauso bien fuerte a Dios. Así que dice el espíritu de adoración. Vamos a hacer esta declaración y vamos a presentar los diezmos. Hágalo fuerte con nosotros. Honraré al Señor con mis bienes y con las primicias de todos mis frutos. Mis graneros serán llenos con abundancia y mi alma rebosará de vino nuevo. Traigo mis diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios. Yo pruebo al Señor de los ejércitos ahora y creo que las ventanas de los cielos se abren y están derramando bendiciones que no habrá lugar suficiente para recibir. Al dar mis diezmos ofrendas hoy, estoy creyendo a Dios que recibiré trabajos con mejores trabajos, aumentos de sueldos, beneficios, ventas y comisiones, aumentos de sabiduría en mis finanzas, herencias y legados, intereses y mayores ingresos, rebajas y devoluciones de dinero, cheques en el correo, regalos y sorpresas, hallazgos de dinero, cuentas pagadas, deudas canceladas, sabiduría para mejor administración, arreglos en mi favor, la unción del doble como a Job, favor de Dios para ir a mejores posiciones, nuevos negocios, retribuciones ya perdidas y regresos de dinero. Es el momento de la siembra. ¡Aleluya! Padre, te damos gracias. Gracias por la provisión que tú traes a nuestras casas, Señor. Si sabemos que de ti proviene nuestra fuerza, de ti proviene nuestra salud, Señor. Dice tu palabra que toda buena dádiva, Señor, todo lo perfecto proviene de ti, Señor. Te damos gracias por lo que has proveído esta semana. Te damos gracias porque tú eres fiel, siempre eres fiel. Señor, ese es tu carácter, Señor. Y te damos a ti la gloria, la honra, Señor, porque no solamente en nuestros hogares, sino que es para tu casa, Señor. Y oramos que tú bendigas, que santifiques, Señor, estos diezmos y que sigas bendiciendo, Señor, a cada familia, cada hogar representado aquí, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues solamente volteé ahí que está a su lado y dijo hermano que era darle una sonrisita y le dije, bueno, estás aquí porque le queremos dar espacio a la palabra en esta mañana. Las clases pueden pasar, los jóvenes y los niños. Que nos quedamos aquí, yo quisiera que le diéramos un buen recibimiento a nuestro hermano Martín que está con nosotros aquí esta mañana. Siempre él nos bendice con una palabra y se deja que Dios lo use y es una bendición tenerlo con nosotros aquí una vez más, hermano, y estamos listos para recibir la palabra. Pues es un privilegio también para mí estar aquí, hermano, porque cada vez que yo que me invitan a venir aquí, yo vengo con gozo, vengo contento, me gusta venir aquí con ustedes y gozar, disfrutar la palabra del Señor. Y pues en este momento vamos a entrar en la palabra, pero antes de entrar en la palabra vamos a hacer una oración para que el Señor, para que el Espíritu Santo tome control de la palabra, que Él sea el que nos instruya, el que nos redarguya, el que nos exhorte. Amén. Que no sea yo, que no sea el que haga, sino que sea el Espíritu Santo que me tome control. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome control de esta clase, Señor, de esta predicación. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, que sin tu Santo Espíritu nosotros
espíritu nosotros nos podemos apartar del camino, nos podemos deslizar. Señor Jesucristo, pedimos que tu Santo Espíritu tome control y nos ayude, que nos guíe por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. También tomamos autoridad en tu nombre y reprendemos todo estorbo de Satanás, toda maldición, toda mente del diablo, toda maldición, hechicería, brujería, la reprendemos y le echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y nos declaramos, Señor, libres para recibir tu santa y bendita palabra, que sea conforme a tu voluntad y no la nuestra, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El mensaje de hoy pues, va a ser sencillo. Le puse por nombre el buen sentido. El buen sentido porque el rey David, hermanos, pidió el buen sentido para poder llevar los mandamientos del Señor. El rey David, en el Salmo 119, verso 66, dice así. Dice así, enséñame, no sé si ya lo pongo por ahí, pero dice así, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Eso lo dice el rey David. Ahora, ¿por qué David pide un buen sentido para poder llevar los mandamientos del Señor? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de pedir este buen sentido, hermano? Porque la verdad es que nosotros somos seres humanos que nos movemos por sentidos. Nos movemos por muchos sentimientos. Entonces, si nos descuidamos, nosotros nos podemos mover por sentimientos equivocados. Nos podemos mover por sentimientos que no son conforme a la voluntad del Señor. Podemos tomar los mandamientos en una manera que no son en el buen sentido. Y esta oración de David a mí me parece una oración muy sabia. Una oración que todos nosotros que estamos aquí hemos recibido. Porque si hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, hemos recibido también sus mandamientos. ¿Cómo hemos recibido sus mandamientos? ¿Los hemos recibido en el buen sentido? ¿O en qué sentido hemos recibido los mandamientos del Señor? Porque nosotros, hermanos, tenemos muchos sentidos. Tenemos sentidos naturales y tenemos sentidos espirituales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentidos. No podemos dejarnos guiar por nuestros sentidos. Tenemos que buscar el buen sentido. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Los mandamientos terrenales, hermanos, porque hay mandamientos terrenales, naturales, hay mandamientos y también hay mandamientos espirituales, hay mandamientos celestiales. Los mandamientos naturales, terrenales, eso se discierne con el sentido natural, con el sentido terrenal que todos tenemos. Pero los mandamientos espirituales, los mandamientos celestiales, eso no se discierne con el sentido natural. Eso se tiene que discernir con el sentido espiritual. Amén. Los mandamientos terrenales, eso cualquiera los entiende. Todos son igual, como si un ejemplo o algo, el stop sign que tú miras ahí en la esquina de la calle, o al cruzar la calle. Ese no es simplemente un letrero, es un mandamiento terrenal. Y que ese sign ahí tiene un sentido terrenal, un sentido que tiene naturaleza, porque no van a poner un stop sign ahí nomás simplemente por ponerlo. Si lo ponen ahí es por alguna razón, por algún motivo, y ese motivo lo tenemos que entender todos con el entendimiento natural. No necesitas el entendimiento espiritual para saber para qué es un stop sign, o para qué es un semáforo, o para qué es cualquier otro letrero del tráfico terrenal, del tráfico de las no necesitamos un sentido espiritual para entender esas cosas. Para entender esas cosas se necesita el sentido natural, el terrenal. Amén. Para entender la Biblia sí se necesita un sentido espiritual. Con el sentido natural es imposible que la gente o que el hombre entienda las cosas de Dios, entienda los mandamientos de Dios en el sentido natural. Eso es imposible. Así lo dice 1 Corintios 2:14. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esto es el hombre natural.
Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra, esta Biblia, hermano, no la podemos discernir en el sentido natural. No la vamos a entender. Para entender esta palabra se tiene que entender en el buen sentido, que es el sentido espiritual. Amén. Cuando alguien cree los mandamientos espirituales y los discierne en el sentido natural, es muy peligroso porque los va a creer a su manera, o no los va a entender, o los va a distorsionar, o simplemente no los cree. Cuando trata uno de entender los mandamientos del Señor en el sentido natural. Les voy a contar un testimonio que yo viví en el pasado. El hijo de un pastor. También él estaba tratando de entender los mandamientos en el sentido natural. Y como no los pudo entender, él vino y le dijo a su padre, el pastor, y ¿sabes qué? Yo ya no creo en la Biblia. Porque hay muchas cosas en la Biblia que tienen muchas inconsistencias, que no tienen lógica. Y le dijo el pastor, ¿y cuáles son esas? Dijo, Jonás es una. Vivió 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena. Entonces, eso es ilógico. Eso no es cierto. Dijo que es que Moisés abrió el mar con una vara. Eso es ilógico, eso es cierto. Y en realidad les voy a decir una cosa: si tratamos de entender esas dos cosas, esas dos simples cosas en el sentido natural, es imposible. Eso es imposible. Un hombre no puede vivir 3 días y 3 noches en la panza de un animal. No es cierto eso. Si lo vemos en el sentido natural, eso es imposible, eso es ilógico. Ese es el problema con este muchacho, que él trataba de entender la Biblia en el sentido natural. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pastor? Si todas las cosas tuvieran lógica en la Biblia, tuvieran un sentido natural, entonces no sería la palabra de Dios. Esto no sería palabra de Dios si todo tuviera lógica. Si todo tuviera lógica, esto sería como cualquier otro libro en el mundo. Lo que hace a este libro, la palabra de Dios, es por las cosas que no tienen lógica. Eso es lo que hace esta Biblia, diferente a todos los libros. Las cosas que no tienen lógica, las cosas que el hombre no puede entender en el sentido natural. Si las cosas, hermanos, si la Biblia todo tuviera lógica, tampoco existiría la fe. ¿Para qué queremos la fe si todo tiene lógica en la Biblia? Estas cosas se tienen que entender por la fe. La fe es uno de los buenos sentidos espirituales para poder entender las cosas que no tienen lógica. Y si todo tuviera lógica en la Biblia, pues para que no era necesaria la fe. Si la Biblia dijera que Jonás se lo tragó el pez y en 3 días y 3 noches lo digirió el pez y lo hizo estiércol, eso todo el mundo lo creería. Todo el mundo creería eso porque eso es lógico. Que a cualquier persona que se lo trague un animal a los 3 días ya es estiércol. Eso es lógico, pero creer que vivió 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena y todavía salió vivo, eso es ilógico. Eso solamente en el sentido de la fe, en el buen sentido. En el sentido natural eso es imposible creerlo. Jonás no era un superhombre. No. Jonás sobrevivió a todo el sistema de lo que hizo la ballena para impedir la comida por el poder del Señor. Por esa razón, si alguno de nosotros nos llega a tragar un animal, déjenme decir, no vamos a sobrevivir. En 3 días no vamos a hacer estiércol. Pero Jonás sobrevivió porque era la voluntad del Señor, porque el poder de Dios estaba allí, porque el Señor quiso que él desestaba. Para entender eso es imposible entenderlo en el sentido natural. Nosotros tenemos que mirarlo en el sentido bueno. Ese es el sentido que David estaba pidiendo, para entender las cosas que no son lógicas en la Biblia. Muchos de aquí, hermanos, hemos creído los mandamientos.
religión preferida de Dios de todas las que hay en el mundo? ¿Será la nuestra? ¿Será esta religión la preferida de Dios? Yo creo que no. Porque aquí en la Biblia, mismo lo que dice la Biblia, mismo lo que dice Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es el que tiene religión, no es el que defiende su religión. I'm sorry, pero si tú vienes aquí a esta iglesia y no guardas los mandamientos en el sentido, en el buen sentido, esta religión de nada te va a servir. Venir a la iglesia, ir a Cristo el Rey, no te va a servir de nada. Nosotros tenemos que pedir el buen sentido para llevar a cabo los mandamientos. Porque no hay religión preferida de Dios. No hay religión que el Señor diga, esta es la que yo quiero, esta es la que me voy a llevar al cielo. El Señor no viene por una religión, ni por un grupo de personas. Aquí dice claramente, el que hace, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vienes a la iglesia este domingo, gloria a Dios que venir a la iglesia a escuchar la palabra, es muy bueno. Pero tenemos que hacer lo que hizo David, pedir el buen sentido para que nosotros podamos llevar a cabo los mandamientos conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Porque si yo leo esta Biblia y yo la puedo poner a mi manera, y Dios no me va a decir, no va a mandar un ángel decirme no, así no es. No, Él mandó su Santo Espíritu. Él es el que nos guía a toda verdad. Yo tengo que hincarme de rodillas, pedir el buen sentido para que el Espíritu Santo me guíe a cumplir los mandamientos conforme a su voluntad. Porque el Señor no viene por religiones. El Señor no tiene una iglesia en específico. De aquí, el que guarde sus mandamientos, ese es el que el Señor Jesucristo lo ama. No hay católico, no hay testigos de Jehová. Yo vi en una ocasión un estudio donde dice Dios nos ama a todos, hermanos, porque la Biblia dice que Dios nos amó de tal manera. Mi pregunta es, ¿amamos nosotros a Dios? Dios ama a los católicos, Dios ama a los testigos de Jehová. La pregunta es, ¿los católicos aman a Dios? Porque aquí dice que el que me ama guarda sus mandamientos. Entonces no es la religión, no es la iglesia. La iglesia es buena. No quiero hacer menosprecio. No, la iglesia es lo que el Señor Jesucristo vino a fundar. Pero los mandamientos son más importantes que la iglesia o que la religión donde nos reunimos. Y tenemos que cumplirlos conforme a su voluntad. La salvación, hermanos, no es por religiones. No es por grupos. ¿En qué sentido hemos recibido los mandamientos? ¿En qué sentido, hermanos? Dios nos creó a todos nosotros, hermanos. A todos nosotros nos creó con sentidos naturales y con sentidos espirituales. Y tan difíciles son los sentidos naturales como lo son los espirituales. Si nosotros nos dejamos, los sentidos naturales nos pueden gobernar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Y de igual manera los sentidos espirituales pueden gobernarnos a nosotros. Sentidos naturales, ¿cuáles son? El tacto, el olfato, la vista, el oído, los ojos, el gusto. Esos son los sentidos naturales. Y déjenme decirles, si nosotros no tenemos cuidado con estos sentidos, nos gobiernan. Porque estos 5 sentidos satisfacen, complacen la carne, no complacen al espíritu. Estos 5 sentidos no complacen al espíritu, complacen la carne, los sentidos naturales. Y producen en la carne sensaciones de toda clase. Miren lo que dice Gálatas 5:19, dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ahora, hermanos, tacto. El tacto, simplemente,
Muchas veces no le damos mucho crédito al tacto, pero el tacto, hermanos, produce sensaciones, produce placer en la carne. No produce placer en el espíritu, produce placer en la carne. ¿Qué es lo que motiva el adulterio? ¿Qué es lo que motiva la lascivia, la fornicación y toda esa inmundicia? El tacto. Porque si no hubiera tacto, si en el tacto no hubiera sensación, no hubiera placer, ¿hubiera adulterio? ¿Hubiera lascivia? ¿Hubiera fornicación? ¿Hubiera toda esa clase de malicias de la carne? No hubiera. Pero porque en el tacto es un sentido que nosotros sentimos, y por eso a veces nos somete al adulterio, nos somete. La vista es otra de las cosas que si no la cuidamos. El oído, el gusto, el olor, el olfato, hermanos. Todas esas cosas someten a la gente al pecado, porque esas son placeres del pecado. Romanos 1:27 dice así: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Todo esto no existiera, hermano, todo esto no existiera si no hubiera placer en el tacto. Si la carne no sintiera el placer de la lascivia, del adulterio, de la fornicación, de todas estas cosas, no hubiera esas cosas. Y por eso el mundo ahorita está corrompido como en los tiempos de Noé. La venida del Señor puede ser este día ya, porque todas las profecías se han cumplido. ¿Y saben qué? En el momento que viene el momento que el Señor Jesucristo venga, si el Señor Jesucristo, voy a ponerlo de otra manera, si el Señor Jesucristo viniera hoy, mañana empieza la gran tribulación. Porque eso el apóstol Pablo dice, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Qué detiene al anticristo? La iglesia. Y el día que el momento que la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo también va a ser quitado, y entonces Satanás tiene el control de todo. Y entonces empieza la gran tribulación. No piensen ustedes que la gran tribulación todavía, pobres de mis hijos, les va a tocar a Dios. No, nos puede tocar a nosotros. Porque si el Señor Jesucristo viene ahora, mañana empieza la tribulación. Y son 7 años de tribulación. Y este mundo ya le falta poco, hermanos. Después, el libro de Apocalipsis tiene tanta información y es el que menos la gente quiere escudriñar, porque tienen miedo. Cuidado con los sentidos, hermanos. El miedo es un sentido también, que no es el buen sentido. Ahora, ¿cuáles son los sentidos espirituales? Esos son los naturales, ya hablamos de los naturales. Pero ¿cuáles son los espirituales? Los espirituales también son algunos, hermanos, que también nos controlan si nosotros les damos la oportunidad de que nos controlen. El rey David, por alguna razón, él sabía de sus sentimientos naturales y sabía de sus sentimientos espirituales. Por eso dijo: Señor, enséñame el buen sentido, porque tus mandamientos he creído. No solamente creer los mandamientos es bueno, pero tenemos que creerlos en el buen sentido, hermanos, porque de nada nos sirve nomás creerlos. La Biblia nos habla, hermanos, de los consentidos, de los consentidores, del consentir y de los resentidos. De esas tres cosas, de esas dos cosas nos habla la Biblia. Proverbios 29:15 dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Un consentido no tiene el buen sentido. No tiene el buen sentido para llevar a cabo los mandamientos del Señor. No lo tiene. El consentido duerme tarde, se levanta tarde, come cuando lo que él quiere, le dan lo que él quiere,
Y por eso es que muchas de las veces, hermanos, muchas oraciones de las que nosotros no ponemos delante del Señor, el Señor no las contesta, porque el Señor no nos quiere consentidos. Un consentido no tiene el buen sentido para llevar los mandamientos del Señor, porque yo he escuchado a muchos que cuando el Señor no les contesta sus oraciones, en vez de seguir adelante, se apartan del Señor. Ese es el espíritu del consentido. Y un consentido es imposible que cumpla los mandamientos como debe ser. Consentidores, hermanos. Consentidores y consentir, eso es algo parecido. En Lucas 11:47 dice así: hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y a quienes mataron vuestros padres. Dice, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificaron los sepulcros. Consentidores. ¿Qué quiere decir consentir, hermanos? Consentir quiere decir estar de acuerdo con lo que otros hacen. Los fariseos no mataron a los profetas, pero ellos consentían con lo que sus padres habían hecho. Y con solo consentir, ya estaban en pecado. El que consiente con el pecado, aprueba el pecado. Todo, como dice el dicho ese, el que mata tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. El que le agarra la pata no le clava el cuchillo, pero como quiera él está allí. Y si alguien simplemente ni siquiera le agarra la pata, pero nomás está mirando y no dice nada, no se queda callado, consiente y es culpable también. Eso es consentir, hermanos. El que consiente con otro se compromete con otro. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos, con quién hablamos, qué hacemos. Este camino no es fácil, hermanos. El camino del Señor no es fácil. A menos que el Señor Jesucristo nos bautice con su Santo Espíritu y el Espíritu Santo hace el camino fácil. Pero en nuestra propia fuerza no es fácil. El que me oye, el que oye a otro, hermanos, consiente con el que lo oye. Si ustedes, yo los he oído a algunos decir amén, ustedes están consintiendo conmigo, están de acuerdo conmigo, están de acuerdo con lo que yo digo. Y muchas veces tienen que tener mucho cuidado también con su amén, porque no es nomás decir amén, tienen que estar seguros si está en la palabra, si lo que el predicador está diciendo está en la palabra, el amén está bueno, pero si nomás dicen amén por decir amén, sin consultar, sin conocer la palabra, están consintiendo con una mentira. Y el Señor Jesucristo nos dijo en el capítulo 24 de Mateo, dice, cuidaos del engaño. Porque van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, yo soy apóstol, yo soy profeta, y a muchos engañarán. Y el que dice amén al engaño, está de acuerdo con el engaño. Amén. Tienes que conocer la palabra del Señor para poder decir amén. Si lo que yo estoy diciendo ahorita a ustedes les parece que es bíblico, hey, bendito sea el Señor, hay que decir amén. Pero si lo que yo estoy hablando no va conforme a los mandamientos del Señor, vale más que no digan amén y no regresen. Le digan al pastor, ya no le invites. Sí, hermanos, porque si yo los engaño a ustedes y ustedes se pierden por mi engaño, pues Dios no los va a excusar. Oh, sí, es que a mí me engañaron, ¿no? Si te engañaron, pues te engañaron teniendo una palabra, teniendo mi Santo Espíritu. El engaño no es una excusa, hermanos, delante del Señor. Lucas 23:50 dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, en el cual era miembro del concilio. Este también era fariseo. Dice, que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos.
José de Arimatea no estuvo de acuerdo en la crucifixión del Señor Jesucristo. Él no consintió con ellos. Y él fue salvo. Los fariseos no fueron salvos. Porque no estaban en el espíritu, no estaban en el buen sentido de la palabra. Ellos no entendían, ellos se resintieron. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. El que da oído al chisme, ¿consentirá con el chisme? Tenga mucho cuidado cuando alguien venga y les diga, ¿sabes qué? Mira, fulano, dice, hey, wow. Porque si tú le pones oído y no lo vas a exhortar, pues entonces mejor no lo oigas, porque si lo oyes tú consientes con el chismoso también. Y los chismosos no van al cielo. El que mira a sus hijos hacer lo malo y no los reprende, ¿consentirá con ellos? Ese es el buen sentido de mirar la palabra, hermanos, de confrontarnos nosotros mismos, decir, bueno, mi hijo, si mi hijo anda haciendo mal, yo tengo que decirle, porque sabemos bien que si tu hijo anda mal, se va a ir al infierno. Yo no quiero que mis hijos se vayan al infierno. Yo a mis hijos los exhorto, créanme, yo los exhorto a diario. Y cuando los miro hacer algo que es antibíblico, se los digo, mira, mi hijo, un día tú vas a estar delante del Señor y le vas a dar cuentas de todo lo que tú estás haciendo. Y tal vez no pienses tú que va a ser de aquí a 30, 40 años, porque la vida es corta, la vida es insegura. Así los exhorto. Muchos hermanos, muchos se atreven a decir, yo no creo que el cine sea malo. ¿Estás seguro que a Dios le agrada el cine? Si no estás seguro que a Dios le agrada el cine, ¿por qué tú te atreves a probar el cine? Yo estoy 100% en contra de cristianos que se van al cine, porque allí no cantan los coritos que cantaron aquí. Se gozaron los coritos de ahorita. Yo me gocé, yo los disfruté. Estas alabanzas no las van a encontrar en el cine. Allí van a encontrar malas palabras, adulterio, fornicación, engaño, pecado. Y toda esa gente que dice, yo no creo que vaya que el cine es malo. ¿Cuándo le has preguntado al Señor si al Señor le agrada? ¿Acaso el cine se hizo para la iglesia? El cine se hizo para el mundo. Y Juan dice claramente, los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Yo no creo que el baile sea malo. ¿Y quién te dijo? ¿Le has preguntado a Dios? ¿Que no sabes que el contacto produce sensaciones, produce placer? ¿Qué sentido tiene ese? ¿Qué sentido tiene ir al baile? ¿Qué sentido tiene ir al cine? Cuando nosotros decimos que la paz del Señor viene de nuestro Dios. ¿Por qué tengo yo que ir a sentarme entre los mundanos a mirar una película donde se maldice, donde se hace el pecado, donde se miran las obras de Satanás? Porque ¿cuáles son las obras de Satanás? Robar, matar, destruir. ¿Qué es lo que presentan en el cine? Las obras de Satanás. Y el que va al cine disfruta las obras de Satanás. Si yo no estoy seguro que a mi Dios le agradan ciertas cosas, yo no lo voy a probar. No lo voy a probar. Yo creo que estoy en el buen sentido. Otra cosa, resentidos. Un resentido no tiene el buen sentido, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con el resentimiento. Un resentido no le importan los mandamientos. A un resentido le importan sus sentimientos. Ese es el problema, hermanos. El resentido, hermanos, deja los mandamientos por sus sentimientos. ¿Y qué es mayor? ¿Los mandamientos o mis sentimientos? Es imposible que un resentido tenga el buen sentido, porque un resentido no le importan los mandamientos, él se basa en sus sentimientos.
Hechos 4, 1 y 2 dice así: hablando ellos al pueblo, estos son los apóstoles, dice, vinieron ellos sobre los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y de los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Resentidos de que se predicara a Dios, cuando ellos mismos predicaban a Dios. Y ellos se resentían porque otros lo predicaban también, porque ellos predicaban al Señor Jesucristo. Si las cosas no se hacen a tu manera, hermanos, ten cuidado con tus sentimientos, porque eso te puede atacar el resentimiento. No dejes que los resentimientos quiten los mandamientos de tu corazón, porque es muy fácil, hermanos. Cuando los sentimientos controlan el corazón, los mandamientos es lo último que vas a desear hacer. Yo creo que la oración de David es una oración ejemplo para cada uno de nosotros. Yo eso es lo que este estudio yo lo di en la iglesia, y dije, yo orándole al Señor, dije, ¿qué les llevo a mis hermanos en Porceo? Y dije, esto les voy a llevar. Porque mucha gente, hermanos, viene a las iglesias y se van resentidos de las iglesias porque el pastor no les dio la atención que ellos esperaban, o porque ellos pusieron su opinión y su opinión no la tomaron en cuenta, y se olvidan de los mandamientos, se basan en sus sentimientos. El resentimiento de los fariseos no los llevó al cielo. Se perdieron. Miren, Segunda de Samuel nos dice la historia de un hombre. Segunda de Samuel 17:23 dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y fue a su casa, a su ciudad, y después de poner en orden su casa, se ahorcó y así murió. Simplemente porque no tomaron en cuenta su consejo. Se ahorcó, se mató. Ahora nosotros decimos, wow, yo no hubiera hecho tal cosa. Pero ¿cuántos de nosotros a veces hemos dejado los mandamientos por nuestros sentimientos? Eso es ahorcar nuestro espíritu, eso es un suicidio espiritualmente. Es cierto. Espiritualmente es un suicidio si yo dejo los mandamientos por mis sentimientos. El resentimiento es una de las peores cosas en la iglesia, en las familias. Hay mucha gente resentida entre hermanos, el hijo con el papá, la mamá con la hija, en la iglesia, olvídate, hermanos. Simplemente porque me faltó el saludo, no me saludó, no me miró, me dio la vuelta, y se van resentidos. El resentimiento es una raíz de amargura. Y la Biblia nos advierte mucho de las raíces de amargura. Si mal no recuerdo, la vez pasada que vine hablé de las raíces de amargura. ¿Podrá un resentido cumplir los mandamientos del Señor, hermanos? Es imposible. Miren uno de los mandamientos, el más grande, el segundo más grande. Mateo 12:31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo estoy resentido por mi hermano, con mi hermano, ¿cómo voy a amarlo? Un resentido no puede amar como lo manda el mandamiento. Lucas 6:27 dice así, pero vosotros los que oís, dice el Señor Jesucristo, vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Y qué hacen los resentidos? Por cualquier tontería se resienten y se apartan del Señor. Eso no puede ser el buen sentido para llevar a cabo los mandamientos. O vamos al cielo o ¿para dónde vamos, hermanos?
Se supone que estamos aquí en la iglesia porque deseamos ir al cielo. Pero si nos ganan nuestros sentimientos, si nos gana el resentimiento, no vamos al cielo. ¿Podrá un resentido bendecir a aquel con el cual está resentido? No. Yo creo que no. Porque si yo estoy resentido con cierta persona, si siento ese enojo, ese desprecio, por lo que me hizo, ¿cómo voy a decir bendícelo, Señor, sálvalo, sálvalo? Es imposible. Yo tengo que amarlo para poder orar por él. Y para amar a nuestros enemigos tenemos que estar en el buen sentido, brother. Porque amar a nuestros enemigos no es fácil. No es fácil. Es más, amar a los débiles en la fe. La Biblia habla que tenemos nosotros que llevar a los débiles en la fe. Y muchas veces los débiles en la fe son los que a veces afectan los sentimientos de otra persona. El rechazo, hermanos, el rechazo es una raíz de resentimiento, si le permitimos. Si alguien te rechaza por alguna situación, ignóralo, bendícelo, dile, Señor, ayúdame a amarlo. Esa es la única manera que vas a arrancar esa raíz de resentimiento. Porque si no arrancas esa raíz de resentimiento, siempre va a estar ahí en el corazón. Menosprecio, hermanos. ¿Han menospreciado a tu hijo? ¿Han menospreciado a alguno en tu familia? ¿Te han menospreciado en el trabajo? ¿Duele un menosprecio? Sí, duele mucho. Sí, duele. A mí me han menospreciado. Yo he experimentado el menosprecio en mis hijos, en mi familia cercana, en mí mismo. Pero gracias a Dios por el buen sentido. Porque el Señor me ha dado la fuerza para perdonar y aún orar por esas personas. Cuando alguien nos rechaza, hermanos, tengan cuidado. Cuando alguien nos menosprecia, oremos por ellos. Dios los bendiga, hermanos. Si hay alguien aquí que tiene algún resentimiento, alguna raíz de resentimiento por algo que te hicieron, hermanos, este es el momento de decirle, Señor, dame el buen sentido. Yo quiero el buen sentido, porque sin tu buen sentido es imposible llevar los mandamientos del Señor. La oración de David a mí me parece una oración sabia, entendida, que todos nosotros aquí debemos hacer. Y si no tienes resentimiento de nadie, que no tienes resentimiento en contra de nadie, pues ese es el momento de venir y decir, Señor, fortalece mi buen sentido. Yo los invito a que vengan aquí al altar y cada uno, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón y le gustaría aceptar al Señor Jesucristo,